Buenas tardes, bienvenidos a Bitácora. Pues es en esta sección que se llama con el viento en contra, ¿no? Y hace referencia precisamente a cuando pasas por un problema grande en tu vida, ¿no? Un- un- una, una exigencia que te pone el destino para poder salir adelante. Pues me gustaría empezar este segmento poniendo como ejemplo la vida de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? El conocido Lobo de Tepeji. Este hombre que en su carrera ha hecho lo imposible, ¿no? Porque pues muchas personas creían que es lo imposible. Pero comenzamos sabiendo un poco más de él, ¿no? Más allá de solo lo que muchos saben que es su trayectoria de fútbol. Pues él es oriundo de Tepeji, del Río. Nació el 5 de mayo de 1991. Y esta fecha es muy importante, ¿no? Porque voy a hacer alusión de su fecha de nacimiento con algo que pasó en su vida, ¿no? Algo que tuvo él que hacer en su vida. Pues debutó como profesional en el 2011 con el América. Pues como todos ya sabemos, después de estar en las categorías inferiores de la sub-20, pues ganó varios títulos, ya se veía que destacaba, ya se veía que, que, que traían las ganas, ¿no? De salir, a salir adelante y de jugar en primera división. Pues debutó en el 2011 en el Estadio Azteca con el dorsal 47, ¿no? Pues le tocó ese dorsal, le tocó debutar con él y fueron 45 minutos que estuvo dentro de la cancha y los cuales él disputó en su momento. Y pues su primer gol en ligas mayores, lo anotó el 9 de marzo del 2012 en un empate frente a Tijuana, ¿no? Raúl apareció 12 veces y de 12 tiros que tuvo, pues marcó un gol, pero era el empiezo en su carrera, ¿no? Era el empiezo en su carrera y ya él ya veía que él quería estar ahí, él ya había pisado el Coloso de Santa Úrsula, ya sabía que era sentir ese pasto bajo sus talones profesionalmente y no lo iba a dejar, o sea, él iba a seguir luchando, ¿no? Pues empieza a afianzar en la América tras su participación en Juegos Olímpicos. Se hace medallista de oro en aquella mítica selección sub-20, sub-23 donde hubo refuerzos, Oribe Peralta, que fue el que fue un figurón, su participación ahí fue un parteaguas, ¿no? Para poder levantar la mano y decir, voy yo. Pues a la salida de Vicente Matías Bozo, Raúl Jiménez inicia el torneo de la Apertura 2012, donde destacó, pues sí, en la escuadra de Miguel Herrera, ¿no? El América de Miguel Herrera, el que ya estaba destinado a hacer cosas grandes, ese equipo, y ahí mismo Raúl Jiménez, ¿no? Este, pues junto a Cristian Benítez en la delantera, pues ya pudieron, y eran una dupla que se veía que iban adelante y, y que iban a hacer cosas grandes, ¿no? De hecho, fue su mentor, fue como que el que lo arropó, el que le decía, vamos, o sea, tú puedes, y jugaban, y no, pues muchos ya empezaban a decir, esa dupla va para mucho, ¿no? En ese mismo torneo, Raúl tomó la camiseta del 9 tras la salida de Enrique Esqueda. Cambia el dorsal de 2 dígitos por el 9, ¿no? Y dice, pues bueno, ya, o sea, cambiar de dorsal a un número, ahora sí que más de una sola cifra, pues ya dices, wow, o sea, ya empiezo a sentirme parte del equipo, aunque muchos lo hacen, pero pues, nunca terminan por destacar, ¿no? Y en este caso, pues Raúl Jiménez se veía que estaba motivado. En esa misma temporada, Raúl anotó su primer gol en esa temporada. Y el 15 de septiembre del 2012, en la victoria frente al Santos Laguna, pues volvió a anotar.
ya volvió a anotar y seguía metiendo goles y seguía participando. Jugó contra San Luis, donde lo expulsan, ¿no? Y pues esto significa perderse el clásico contra las Chivas, ¿no? Del Guadalajara. Y pues no se agüita, sigue luchando. Y el 3 de noviembre del 2012, vuelve a anotar. Aunque pues las Águilas del América fueron derrotadas, ¿no? Fueron derrotadas y pues sigue luchando. El 17 de noviembre del 2012 Raúl pues vuelve a anotar, ¿no? Vuelve a anotar y sigue participando y todo. Y en cuartos de final, pues en el global del 3-2 favor del América, pues lo hizo avanzar, aunque el América fue derrotado y le tocaba el Toluca, ¿no? El Toluca que siempre le ha jugado al tú por tú al América y pues recordamos aquel gol de al Diablo Mayor, se me fue su nombre, el Diablo Mayor del Toluca. Y así siguió y Raúl terminó el torneo con 16 partidos y 4 goles en su haber, ya en el debut después de varios partidos después de su debut. Raúl comenzó el torneo del clausura del 2013 el 19 de enero también, donde fue titular. Anotó su primer doblete ya como profesional, y el 2 de febrero de 2013 anotó otro gol de la victoria para las Águilas del América frente al Querétaro. Ya se veía el chavo que ya se estaba consolidando, estaba alzando la mano, ya tenía muchos partidos por delante, ya estaba haciendo una dupla muy buena con fallecido el Chucho Benítez. Ya eran una dupla que ya los veían los demás equipos y prácticamente no temblaban, ¿no? Pero sí eran de cuidado. El 31 de marzo Raúl anotó su segundo doblete en el clásico de clásicos frente a las Chivas, ni más ni menos que con el odiado rival, ¿no? Donde el resultado fue 2-0 a favor del América, y pues Raúl terminó esa fase regular con 8 goles y logró ser el máximo goleador mexicano, pues gol individual, ¿no? Anotó un gol en los playoffs del torneo frente a los Pumas de la UNAM, en cuartos de final de ida, el 8 de mayo, y se seguía consagrando con goles. O sea, el América pues, no necesitaba otro delantero, pues porque estaba Chucho Benítez, ¿no? Que iba a ser el tricampeón del torneo del fútbol mexicano, pero pues desafortunadamente al irse a Qatar, pues fallece. Esa ya es otra historia, que si quieren que se las cuente, déjenmelo en los comentarios. Pero hacían una muy buena mancuerna, ¿no? Una muy buena dupla. Entonces, para el 26 de mayo del 2013, Raúl jugó como titular la histórica final contra Cruz Azul. Luchó, corrió, jugó, hizo lo que hizo, pero al final esa final queda para la historia, ¿no? Otra historia que pues no se ha podido quitar de encima el Cruz Azul, porque pues el América le sigue ganando finales, semifinales, cuartos de final. O sea, el América ha estado muy por encima del Cruz Azul. Pues una vez que juega esa final Raúl Alonso Jiménez, pues se vienen más torneos, el torneo del Clausura 2013, y el cual Raúl Jiménez jugó como titular, ¿no? Jugó como titular, y pues seguía jugando, anotando goles, y todo iba bien, y se oían rumores, ¿no? Se oían rumores de que pues Raúl Jiménez estaba siendo visto por otros equipos, ¿no? De otros países. El Clausura 2013 lo terminó con 17 partidos y 8 goles anotados, y surgieron rumores que indicaban que Raúl Jiménez podría pasar a un equipo
pues, europeo, ¿no? Que podía pasar un equipo europeo y todo el rollo. Y siguió su participación hasta que en octubre, ¿no? Del mismo 2013, la selección mexicana estaba pasando por una racha que, bueno, ¿qué decimos? La selección mexicana sigue pasando por rachas que realmente no pueden sacar adelante. Pero bueno, estamos hablando de Raúl Jiménez. Ese día la selección mexicana en un partido previo había perdido contra Costa Rica 2-1 y esto los hacía que se enfrentaran contra Panamá. Una vez que se enfrentaban contra Panamá, pues era matar, ¿no? O sea, matar o morir, un mata-mata como le dicen por ahí. Y pues se adelanta la selección mexicana, meten un gol, sigue el partido 2-0 y de repente marcan un penal, ¿no? Y el encargado en ese momento de meter los penales, pues era el Chícharo, el que ya estaba consagrado en Europa y que ya y todo, ¿no? Pues resulta que el señor la caga, cobra el penalti, lo falla, bueno, se lo para el portero y pues se le venía la noche encima a México, ¿no? Panamá metía un gol, era el del empate y prácticamente México se estaba jugando la vida, estaba quedando fuera del Mundial para Brasil 2014 y se da un cambio. En ese momento voltea el rey Midas del fútbol mexicano, voltea a la banca, ve a Raúl Jiménez y dice, vámonos. Hace el cambio, entra Raúl Jiménez, empiezan a tocar, pierden el balón 2-3 veces, Raúl sube y baja, regresa y llega un momento en que dentro del área le mandan un papayazo, ¿no? Como dicen por ahí, una roca, un balazo, una pelota que prácticamente si era pase no llevaba esa intención de pase, ¿no? Sin embargo, Raúl Jiménez con su olfato de delantero, ¿cómo se llama? Su talento, su carácter, su talento que a él lo ha llevado a olfatear los goles, pues toma la pelota, al chocarla con su pie bota hacia arriba y lo primero que se le viene a su cabeza es una chilena. Se avienta una chilena. Y eso es lo que marca ese día, ¿no? El 11 de octubre del 2013, ese partido contra Panamá, el que por esa chilena México tuvo mundial, ¿no? Y ven especiales en YouTube, ven los videos y todo, y pues es una algarabía total, ¿no? Donde el delantero del América pues había hecho lo que no había podido hacer en ese momento Chícharo Hernández, ¿no? Que era el mayor goleador en la selección mexicana ya, el que traía a cuestas entre comillas el equipo, el que debía de ser el jugador diferente, lo vino haciendo Raúl Jiménez. Y fue un espectacular remate acrobático total, el cual pues hizo estallar el estadio con 80,000 aficionados, ¿no? Y poner a México con la esperanza de clasificar al Mundial del 2014, pues era un fuera de serie, ya en ese momento, ¿no? Empezaba a ser un fuera de serie. Pues pasa esto, mete ese golazo, Raúl Jiménez empieza a salir en los periódicos, en las noticias, empiezan a voltear más al delantero de Cuapa y pues empieza su partida a Europa. Raúl Jiménez, el 13 de agosto del 2014, anuncia, ¿no? Que pues el club del Atlético de Madrid anunció su fichaje, el Atlético de Madrid, y pues Raúl Jiménez se va costando 10.5 millones de euros en ese momento, pues una de las ventas más costosas en el fútbol, ¿no? Para un jugador mexicano. Sin embargo, pues el 15 de agosto del 2014, pues Raúl Jiménez hace su debut
empieza a jugar con el Atlético de Madrid, en la final del torneo del trofeo Ramón de Carranza, ¿no? Frente a Sampoira, ¿no? El resultado fue 2-0 a favor del Atlético de Madrid. Raúl abandonó la cancha en el minuto 79, ¿no? Y abandona la cancha en el minuto 79 y su debut fue con palmarés, ¿no? Fue con palmarés y todo el rollo. Y y el 27 de septiembre del 2014 pues anota su primer gol en la Liga Española. O sea, lo que siempre quería él, ¿no? Anotar un gol en la Liga Española, empezar a ser visto en Europa. Y pues esa vez jugó 74 minutos, ¿no? Vaya, lo que es la vida. Juega 74 minutos. ¿Y a qué voy con esto? A cómo es la vida. Juega 74 minutos y su dorsal era el 47. O sea, 74 al revés, ¿no? Qué coincidencia, o sea, peculiaridades, pequeños datos muy curiosos, que es como si el destino ya lo tuviera presupuestado, ¿no? Para él, debutas con el dorsal 47 y el día que anotas un gol en Europa, pues sales de cambio al minuto 74. A lo mejor estoy siendo muy minucioso, muy así, tratando de a lo mejor y ver coincidencias donde no lo hay, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sale? ¿Por qué lo digo? Porque después de hacer ver este pequeño dato curioso, el 21 de marzo del 2015 logró dar su primera asistencia para un gol también. Gol como pues como colchonero, ¿no? Da su primera asistencia para que alguien más metiera el gol. Y y así siguió su paso por el Atlético de Madrid. Llegó un momento que pues no se le veía ni pena ni gloria ni nada por el estilo. Y llega el momento en el de que pues ya no se le veía en el Atlético de Madrid que lo buscaran, que lo metieran, que lo pusieran. El entrenador técnico como que no lo volteaba a ver mucho más. Y el 13 de agosto del 2015 se hizo oficial el fichaje de Raúl Jiménez por alrededor de 9 millones de euros. 9 millones de euros, un poquito más abajo de lo que lo vendieron aquí en México, ¿no? Muy poco, pero pues era una lana, ¿no? Por el Benfica, el cual pues adquirió el 50% de los derechos de su carta, porque pues estos 9 millones de euros no le daba el derecho completo del jugador, ¿no? Y pues el contrato era por 5 años. Empieza en el Benfica y empieza a jugar, y el 23 de agosto del 2015 Raúl Jiménez debutó con el Benfica, empezó a jugar. 6 días después Raúl Jiménez anotó su primer gol en la derrota ante el Arouca, se llama. Sí, es que no lo sé no lo sé pronunciar bien, pero pues seguía él queriendo salir adelante, jugando con el Benfica y todo el rollo. Y pues el 25 de noviembre de 2015 Raúl Jiménez debuta como goleador en la UEFA, ¿no? En la UEFA Champions League, al marcar el doblete y dar el empate a su equipo, que iba abajo 2-0 en el marcador, en la FC, ¿no? Y pues llega el momento en el que Raúl Jiménez pues se empieza a afianzar, empieza a jugar, sigue, y el 20 de diciembre Raúl Jiménez entró de cambio y le bastaron 20 minutos nada más para marcar su tercer gol como jugador del Benfica.
seguía luchando, seguía jugando, seguía participando, o sea, no se le veía que claudicara en ninguno de los partidos, y el 9 de abril marca el gol de la victoria como visitante 2-1 frente al Bayern Múnich. Ya desde ese entonces Raúl Jiménez se veía que le gustaba anotarle a los equipos grandes. Bayern Múnich no es cualquier equipo, Bayern Múnich es de los top que están peleando en el fútbol europeo. Entonces, pues Raúl Jiménez se veía bien, se veía afianzado, seguía jugando, seguía luchando, y el 24 del mismo mes, pues marca el único gol en la victoria en casa, ¿no? Marca el único gol de la victoria en casa, y sigue haciendo pininos para seguir en ese equipo y afianzarse y todo el rollo. Y el 20 de julio del 2016 Benfica decide comprar por completo la carta de Raúl Jiménez y le paga al Atlético de Madrid la cantidad de 22 millones de euros para hacerse de los servicios del delantero. Pues Raúl Jiménez se veía que equipo en el que iba, equipo en el que pues sí era garantía de gol, porque ya había anotado desde el Atlético de Madrid, y en el Benfica incluso es un doblete, ¿no? Y pues el hambre de Raúl Jiménez de seguir y destacar, como muchos mexicanos ya habían destacado en Europa, como Rafa Márquez, como Hugo Sánchez, como el Chicharito, como muchos de ellos, no compararse ni querer romper récords como ellos, pero sí él quería construir su propia historia, ¿no? Quería seguir en la lucha. Y pues con estos 22 millones de euros el Benfica se hace con la carta de Raúl Jiménez. Con esto se convierte en el jugador mexicano más caro de todos los tiempos en el mercado europeo. Y dices, no mames, o sea, está siendo visto, ¿no? O sea, nadie te compra un jugador nada más porque sus lindos ojos, ¿no? Tienes que rendir. Pues se convierte en el jugador mexicano, en la compra más cara de todos los tiempos en Europa, y su primer gol de la nueva temporada lo marcó el 21 de agosto de ese mismo año, ¿no? En un empate frente al Victoria Southdal, creo que se pronuncia Victoria Southdal. A los 6 días marca en el 3-1 como visitante. Sigue luchando, sigue participando, y sigue en el equipo, ¿no? Queriendo trascender y todo el rollo. Y el 7 de mayo marca el gol de la victoria por la mínima de liga contra el Sporting de Lisboa, ¿no? Y sigue con su racha goleadora, sigue metiendo gol, sigue participando. Y después de esto, pues el siguiente fin de semana, posterior al juego con Lisboa, marca en la goleada de su equipo del 5-0 sobre el Victoria de Guimaraes, ¿no? Y se ve que el chavo sigue marcando, sigue jugando, sigue echándole ganas. O sea, quiere sí o sí ser si no una leyenda, quiere sí o sí ser un MVP en la Premier League. En una de las... Y se consagra, ¿no? Con lo que empieza a jugar, y empieza a hacer, y empieza a dar, pues se consagra en la primera liga. El 12 de junio del 2018, pues se va a préstamo con los Wolves, ¿no? El Benfica decide que Raúl Jiménez pues se vaya al Wolverhampton, porque pues el equipo pues tenía otros planes, ¿no? O sea, no entraba él en los planes del Benfica, a pesar de lo que venía demostrando, de que venía metiendo goles, de que venía, o sea, fue la compra más cara ya en ese entonces, y pues el Benfica decide prestarlo a los Wolves. Ya cuando llega a los Wolves empiezan las noticias, las personas que... Siempre va a haber alguien a quien no le caes bien. Todas las personas empezaban a hablar, es que ya es un equipo de medio pelo, de media tabla para abajo, ya eso ya no es un Benfica, ya no es un Atlético de Madrid, ya, o sea, ya va a perder ahí todas luces, ya no verá selección, ya no esto, ya no lo otro. Y desde ahí empezaron las habladas y empezaron a
a despotricar un poco contra Raúl Jiménez, ¿no? Sin embargo, Raúl Jiménez pues no pierde el hilo de lo que viene haciendo. Y pues el Wolves, ¿qué esperaban? Era un equipo recién ascendido de la Premier League en ese entonces, en el 2018. Y pues con una cláusula de rescisión de 38 millones de euros, el 29 de junio se informó que había existido un contrato con el Benfica hasta el 2021, ¿no? Imagínate, del 18 hasta el 21, antes de ser cedido. Y pues esto orillaba, ¿no?, al otro equipo a decir, pues préstamelo, le sigues pagando el sueldo y nada más, y el resto, ¿no? O sea, ya sabemos todos en el fútbol cómo se maneja, pero no estamos viendo la negociación o el negocio que es el fútbol. Estamos viendo la trayectoria de Raúl Jiménez, ¿no? Vamos a ver un poco del contexto. Y pues Raúl hace su debut no oficial, ¿no?, con el equipo el 22 de junio de este mismo año, y en un partido de semifinal, ¿no?, contra el VfL Bochum en la Halls Cup, donde pues, no logró convertir un penal, el cual pues era el primero, ¿no? Después de su largo índice de goles, racha tan perfecta que tenía de penaltis, y pues ahí empezaba otra vez de ceros. El 11 de agosto Raúl Jiménez marcó en su debut competitivo para los Wolves, y ahí empezó, ¿no?, al marcar el gol del empate que le valió al equipo local un 2-2 contra el Everton. Y siguió Raúl Jiménez, ¿no? Él tiene muy presente en su cabeza desde ese momento que pues tiene que seguir. Sigue jugando y todo el rollo. Y el 16 de septiembre Raúl Jiménez marca el único gol de la victoria sobre el Burnley. Y sigue jugando, y el 22 de septiembre brinda una asistencia para Joao Moutinho para empatar el partido contra Manchester United, ¿no? Ahí ya se veía que ya él, contra las grandes potencias del fútbol, pues no se hacía chico, porque ya asistía, ya venía metiendo goles desde el Real Madrid, desde el Benfica, y él seguía con esa hambre, ¿no? El 29 de septiembre brindó asistencia a Iván Caleiro para marcar el primer gol, ¿no? El primer gol en una victoria por 2-0 con el Southampton. Y así siguen los partidos. Les puedo seguir dando fechas, les puedo seguir dando partidos, nombres de equipos contra los que se enfrentó, como el Arsenal, como el Bournemouth, como el Stan Fletcher, como en la FA Cup, Manchester United, y así siguió jugando, y siguió jugando, y siguió jugando, y siguió jugando, hasta que se fue consolidando, ¿no? Ya anota su gol número 13 en la Premier League el 27 de abril, y igualando la marca de Javier Hernández, ¿no?, en Europa, de más goles anotados de un mexicano en la Premier League, dirigiéndose a una marca, ¿no?, que él tenía o él quería rebasar personal de él mismo, de decir, bueno, ya llegué a los goles de cierta persona, ahora tengo yo que superarme, ¿no?, y seguir adelante. Y pues el 9 de julio del 2019, Nuno Espíritu Santo acusa a Raúl Jiménez de no asistir a la gira de pretemporada del equipo en China, y posiblemente el debut en la Liga Europea de la UEFA del club, para descansar después de las actividades de verano que tuvo con la selección mexicana, ¿no? Y dije acusó, y es excusó a Raúl Jiménez, y pues porque venía de jugar de la selección. Ya para el 1 de agosto marcó sus goles 50 y 51 en Europa,
y ya iba tras la racha, ¿no? De 53 goles del entonces Chícharo Hernández, ¿no? Y sigue anotando, sigue jugando. En la tercera ronda de clasificación de este torneo, Raúl Jiménez anota otro doblete para ayudar a los Lobos en una victoria 4-0 en el partido de ida sobre el equipo del Armenio, ¿no? Y no sé cómo se pronuncia, pero es Everett, ¿no? Y sigue jugando, sigue marcando goles. Y el 27 de diciembre Raúl Jiménez marca el segundo gol del Wolverhampton en su victoria de 3-2 en casa del Manchester City. O sea, ya se veía. Y el Manchester City, o sea, no era cualquier equipo. Y ya les había notado, incluso le habían notado con el Atlético del Madrid, ya les había notado también a los grandes con el Benfica. Y seguía notando, ¿no? Y siguieron jugando, jugó contra el Arsenal, jugó contra el Sporting de Braga, Manchester United, Southampton, y así muchos partidos más que les puedo dar fechas, nombres y números. Pero la trayectoria de Raúl Jiménez fue grande, fue inmensa, ¿no? Y seguiría anotándoles a los grandes de esta Liga Premier, que es la mejor liga del mundo, ¿no? Y no dicho por mí, sino por todo el gremio deportivo. Y pues siguió anotándole al Chelsea, al Arsenal, al Manchester City, al Liverpool, el Liverpool. Entonces dices, esta es una figura, ¿no? Y sigue jugando. Sin embargo, llega este fatídico noviembre del 2020, en el cual pues Raúl Jiménez llegaba de visitante con el Wolverhampton, que traía ya a sus espaldas, que ya había roto su mismo récord de goleo, que ya había sido un histórico en los Wolverhampton, que ya toda su afición incluso le había compuesto una canción con la cual lo alababan cada que entraba y salía del campo. Al minuto 4, en un tiro de esquina, disputa una pelota con David Luiz, chocan las cabezas y le pegan a Raúl Jiménez, cae inerte. Esperaban que todos se levantaran como normalmente pasa, y Raúl Jiménez no se levanta. Las cámaras enfocan a Raúl Jiménez y lo ven con los ojos cerrados, inerte, inmóvil, y todos empiezan a correr, ¿no? A querer auxiliarlo, a quererlo ayudar, ¿no? Y pues ese fatídico accidente aleja al mexicano, ¿no? De las canchas, porque pues después del accidente, la operación, su fractura de cráneo, pues tiene que rehabilitarse, tiene que pasar tiempo en rehabilitación y bajo observación médica, pues para poder poder volver incluso a saber si iba a estar bien, si iba a poder volver a jugar, porque pues en ese momento ya no pensaban si iba a volver a jugar o no. O sea, su vida estuvo en grave peligro. Y aquí voy, por eso mencioné la fecha 5 de mayo al principio, y voy a hacer alusión a otro dato peculiar, como el que hice del minuto 47 y su casaca que era el minuto 74 y su casaca era la 47, ¿no? Ahorita voy a hacer alusión a otro dato. Pues 5 de mayo, todos sabemos que en México se libró una batalla muy importante para México, que incluso hasta la celebran en Estados Unidos. O sea, también es una fecha importante en Estados Unidos, la batalla de Puebla. Pues como alusión a su fecha de nacimiento, que es el 5 de mayo, Raúl Jiménez libró una batalla, pero una batalla muy fuerte, ¿no? De salud, de recuperación, de echarle ganas, de resiliencia. Pero desde ahí ya se veía, ¿no? Que Raúl Jiménez ya traía en la fecha de nacimiento pues por así decirlo, la alusión de una batalla la cual tenía que ganar, y en la cual pues iban todos sus esfuerzos de él por recuperarse. Pasa el tiempo, se recupera, después de largo 9 meses fuera de los estadios, regresa a las canchas y le preguntan, ¿no?
qué onda, qué recuerda de qué pasó en ese momento. Y Raúl Alonso Jiménez dice, pues recuerdo haber llegado al campo, entrar a la cancha antes del partido, me regreso me regreso a los vestidores y de ahí ya no se acuerda hasta que despierta en el hospital, ¿no? Y como dicen varias malas cizañas por ahí, es que David Luiz fue con alevosía y ventaja y con esto y que el otro, pero nosotros no sabemos cuál es el contexto de la verdadera historia, sino el que lo vive, ¿no? Y Raúl Jiménez cuenta que David Luiz, cuando él ya agarró su teléfono y ya estaba consciente y todo, vio que había mensajes de David Luiz y que David Luiz le decía, discúlpame, que no sé qué, que no fue mi intención, que se sentía culpable. Y que Raúl Jiménez le dijo a David Luiz, no pasa nada, es fútbol. Tal cual son sus palabras, no pasa nada, es fútbol, fue un accidente, yo te comprendo y shalala. Cuando muchas de las redes sociales, el fútbol y shalala, pues creían que David Luiz lo había hecho con mala intención, ¿no? Con esa mala cizaña, esa mala leche. Sin embargo, Raúl Jiménez aclara en un programa de televisión pues, que no fue así, que es fútbol, que simplemente fue algo que le pasó y que pues él puso todo de su parte para seguir en el fútbol. Pues parecía que el lobo de Tepeji regresaba, ¿no? A las canchas, porque la proeza que había hecho de esa chilena, que muchos lo cuestionan y han dicho que vive nada más de ese gol, ya vieron que no, pero parecían que esa chilena en la cual le dio el pase a México, lo mantuvo en la lucha por el pase al Mundial del 2014, se iba a quedar en eso, porque pensaban muchos que su carrera ya se había agotado, ya había quedado ahí, ¿no? En el olvido. Y sin embargo, regresa a las canchas, se acerca la fecha de su salida en los Wolves, que era inminente, logró anotar unos cuantos goles más a su regreso, pero en el 2023 por fin se cumple ese miedo, ¿no? Esa fecha inevitable en la que Raúl Jiménez pues se desprende de los Wolves porque ya no estaba dentro de los planes de los Wolves. ¿Y qué pasa? Pues lejos de afianzarse, pues empezó a bajar su nivel y empezó a tener problemas y todo el rollo, se separa de los Wolves y es fichado por el Benfica por 6.4 millones de euros. De lo perdido lo recuperado, dijeron muchos, ¿no? ¿Cuánto pagó por el Benfica? Por el Fulham, perdóname, me estoy equivocando. Es fichado por el Fulham por 6.4 millones de euros, y hace rato dije pesos. Y lo ficha al Fulham y empieza a jugar. Pero pues da la casualidad que pues ¿qué será? Mete 7 goles en 24 partidos. Y fue muy cuestionado porque pues va al Mundial y va mal. Era el favorito del Tata, como dicen muchos, traía una pubalgia, se veía que iba para abajo y no se le veía para cuándo, para cuándo se recuperara. Sin embargo, parecía que ya tenía todo el viento en contra, ¿no? Raúl Jiménez. Y y sigue jugando y él cree en él y empieza a reinventarse. Y ya para la temporada 24-25 anota 3 partidos seguidos con el Fulham, siendo así el destello del regreso del Lobo de Tepeji, ¿no? Porque pues no le veían para cuándo. Sigue jugando, empieza a ganar partidos, entraba y salía. Cuando juega hasta la fecha contra los Wolves, la afición de los Wolves le canta como si Raúl Jiménez siguiera en los Wolves, ¿no? Pues es la referencia máxima de ese partido, de ese equipo en Premier League. O sea, no es un dato menor todos los goles que metió, y por si fuera poco, se superó a él mismo en la siguiente temporada, anotando más goles de los que había anotado ya, ¿no? Y seguía con esto, ¿no? Llegó un momento en que ya estando en el Fulham, en un penalti, empiezan a ver estadísticas y todo el pedo,
y con ese gol empataba a Chicharito como el máximo anotador en la Premier League, bueno, en Europa, ¿no? En Europa. Empiezan a haber más partidos y todo el rollo, y de repente llega al extraordinario número de 57 goles. O sea, por arriba de Chicharo, por arriba de más jugadores mexicanos que han estado en Europa. Él se convierte en el mexicano con más anotaciones en justas europeas, ¿no? Y empieza a reinventarse, empieza a jugar y todo el rollo. Y pues llega un momento en el de que ya con sus 57 goles encima, empieza a voltear a la selección mexicana y hacen un partido amistoso contra Estados Unidos en el Akron. Pues seguía siendo criticado, venía de jugar, que esto y que el otro, y para esto, a balón detenido, en un tiro libre, patea el balón y mete un golazo, un super golazo. Muchos dicen es que la barrera estaba mal puesta, es que esto, es que el otro, lo que sea. Metió un golazo en el Akron contra Estados Unidos. Dijeron, fue suerte. Bueno, se acerca la Nation Leagues, y en la Nation Leagues llega Raúl Jiménez. Había expectativas de que, porque en poco tiempo atrás, Chaquito Jiménez, que es tocayo de apellido, nada más que cambia la letra con Raúl Jiménez, ya sido fichado por la Juve, ¿no? Que es LATAM, es el que ahí mueve los hilos. Y pues dijeron que pues posiblemente Javier Aguirre para este torneo iba a meter a los dos Jiménez, ¿no? Y nadie lo creía. En el primer partido meten a los dos Jiménez, y quien es la estrella, quien ostenta y el que tiene que demostrar en la cancha, pues es el Chaquito, porque está en un equipo top, ¿no? Un equipo A de Europa. Pues llega Raúl Jiménez y con 2 goles hace lo suyo. Ganan el primer partido, se vienen más expectativas, y llega con quien hizo él, como si el destino lo tuviera preparado, como si el destino lo tuviera preparado para, como si el destino lo trajera destinado para Raúl Jiménez. Le mete 2 goles a Panamá, que fue a quien le metió el gol de chilena. Y bueno, o sea, no quiero idear, pero esto que les he contado está lleno de casuísticas, ¿no? De casuísticas. Si quieren ustedes la primera, pues si quieren llamarla que la manipulé, pues órale, manipulada. Pero este tercer dato que les voy a dar, pues es como si el destino le tuviera a Raúl Jiménez ser la figura después de ese golazo que les metió el 11 de octubre del 2013 de chilena. Y posterior, ¿cuántos años después? 2013, 2023, 24, 25, casi 12 años. Ser la figura para que ganaran la Nation League. O sea, son datos que al menos cuando yo estuve investigando y estuve leyendo son datos muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Raúl Jiménez no fue para menos. Y ver estas casuísticas en toda su historia, que a lo mejor yo me estoy haciendo ideas, pero o sea, su fecha de nacimiento hace alusión a una batalla bien importante. Y él libró una batalla súper importante en la cual estaba de por medio su vida. Entonces, a eso voy. Debuta con el dorsal 47 y él sale de cambio en el minuto 74 cuando está jugando en el Benfica. Y previo a eso dio una asistencia de gol. Entonces, son cosas como que yo creo que sí están como que medio... son como que, no sé, muy curiosas, para no buscarle un nombre rimbombante, son curiosas. Y a eso voy con ese tercer punto. Le mete un golazo en Canadá,
previo a irse a Europa, en Canadá, a Panamá, perdónenme, le metió un golazo a Panamá previo a irse a Europa. Pasa a Europa, pasa por este trago amargo, se recupera y a Panamá le mete los 2 goles, siendo la figura, y golazos, siendo la figura del torneo, siendo el goleador del certamen. Entonces dices, no, o sea, más pinche ligado no puede estar, ¿no? Son coincidencias o son diosidencias, como lo quieran llamar ustedes, pero tal parece que ya lo tenía el destino hecho para él. Mete 2 goles, se hace la figura del partido y hoy a la fecha Raúl Jiménez está convertido en el jugador más completo de la selección mexicana. Da pases asertivos, da taquitos, de dribla, no, o sea, de todo tiene, dejando y opacando, por así decirlo, a Chaquito Jiménez, que es el que está en Milan, ¿no? Entonces, digo, en la Juve. Entonces, dices, qué show, ¿no? Esta persona pensaba, a lo mejor, no lo digo así, pero esta persona pensaba o creía que ya estaba fuera del fútbol y al contrario, se reinventó. O sea, él buscó la forma de cómo poner todas sus adversidades a su favor y decir, soy porque soy. Y ya lo vimos. Sigue metiendo goles con el Fulham. Tanto es así que los Wolves, como lo dije hace rato, le siguen cantando cada que juega contra ellos. Es la figura de la selección mexicana. Si sigue con ese nivel y sigue así, titularazo indiscutible en el Mundial del 2026, del año siguiente. Y pues, ¿qué más? O sea, esto es una verdadera historia de resiliencia, de vida, de sacrificio y una verdadera historia de éxito total, porque tuvo un éxito y tiene un éxito futbolístico, pero tuvo un éxito formidable al luchar por su vida y lo que ha hecho. Y pues bueno, o sea, habrá quienes estén a favor o quienes no estén a favor, pero esto que ha hecho Raúl Jiménez no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera y no porque venga de las Águilas, sé que soy americanista, pero no porque venga de las Águilas, es formidable, no, es formidable por lo que ha hecho y por lo que ha transformado su carrera. Así de sencillo. Y pues yo despido esta bitácora con una frase que me gusta mucho, que dice, el avión despega con el viento en contra, no a favor. Si quieres que todo esté a tu favor, tienes que volar contra las adversidades. Y es un hecho, o sea, es un hecho. Yo les agradezco el ver esta transmisión y pues si les gustó el video, el resumen, les pido que me regalen un like, compartan. Esto fue Bitácora.